El cariño, los tenés, te acarician, los tenés en la mesa de luz, en la cocina, en cualquier lado. Y la radio también, te acompaña. Yo lo tengo en todas partes de mi casa. Me acompaña, me educa, me enseña, me prepara. Así que viva la radio. Reproduzca la información. Rompa el aislamiento. Ahora usted es la radio. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¡Salud! ¿Qué pasa, Rubén? Nunca lo olvidamos. Somos más sinceros que puros. ¿Qué, Rubén? Oh, lo ligero que están. ¿Por qué no se lleva todos los acuerdos y payos de este gobierno? Muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Estamos de fiesta, efectivamente de fiesta. Robert, estoy muy despeinado, pero no importa, yo me estoy peinando porque es como James Bond. Como James Bond, efectivamente. Flor Ibáñez, ¿cómo estamos? Acá estamos, tus chicas Bond de la mañana. Nati Salvo, ¿cómo estamos? ¿Cómo le va, Marquito? Flor, ¿cómo andan? Muy bien, hola, estar aquí con Natalia. ustedes. Sí. Saben que Robert se ha tomado unos días, así que estaremos con. ¿Qué se creen? con ¿Que él. se pueden tomar vacaciones? Pero, ¿Que se pueden comprar un plan? 35 días de vacaciones quieren tener, los pibes no quieren Ya tener no vacaciones. no quieren. No quieren, los pibes quieren ser esclavos, sí, seguro que es eso. Seguro que Tremendo, sí, bueno, sí. en esto estamos, qué país, ¿eh? Qué patria. hispa. Qué desconocido todo esto para uno a veces, que ha vivido tanto. Hay que ¿no? decir algo, Marcos, si usted me lo permite. No hay que dar nunca más una batalla política sin que la preceda una batalla cultural. Sí. Porque estamos asistiendo a trabajadores diciendo que tienen sin trabajo y que no tiene nada que ver con mi ley. Claro. Y bueno, ¿no? Sí. La despolitización del La sufrimiento. ciudad se volvió una ciudad, con todo respeto, porque conozco muchos amigos que están manejando la famosa aplicación, es una ciudad de choferes Sí. y de repartidores. A mí vos sabés que yo De no. servicios. De servicios. Yo no uso, pero ayer tuve que dejar el auto en el mecánico, entonces usé por primera vez en mi vida autónomamente, porque he usado otras veces, pero Lógico. cuando lo pedía a otra persona. Es la primera vez que usé, tuve que ir a 3 lugares distintos y en otros lugares, como estaban medio tras mano que yo, tuve que tomarlo. No había transporte público que me dejara más o menos bien, pumba, hice tiqui, tiqui, tiqui. Claro, es muy simple, qué sé yo, la aplicación y todo eso. Pero parece que te estuvieran esperando a la vuelta de tu casa. ¿Viste? Porque Así es. a los 28 segundos Ya estaba. tenés un auto. Creo que es Esto un lindo que- tema para tratar la semana que viene, por ejemplo, las economías de plataformas y cómo van en franco decrecimiento, porque decrecen, Claro. porque hay cada vez más ofertas justamente de trabajo en un mercado en Argentina, ¿no? Y Hay eso una en traslación al cuentapropismo y a lo más fácil en términos de servicios. Y eso en Claro. todos lados. En agosto estuve en Ushuaia y ahí sí nos movimos de ese modo. Porque, Claro. Era, pero impresionante, digo, porque Sí. por ahí estabas en un lugar muy alejado, no en el centro de Ushuaia, que tiene más lógica. Un Claro. lugar muy alejado y al minuto tenías un auto. Claro. Vos decís, entonces, esto es que hay una sobrepoblación de gente. Absolutamente. Que está en esta, porque si no, no hay forma, no hay manera de que eso suceda. Claro, al principio de no era ese así. Al principio, yo la verdad que como vivo en Avellaneda ahora es muy útil, hay que Te movés, reconocer, claro. porque estás en un barrio y cómo salís, el taxi no llega, o el colectivo tenés una sola línea que pasa por Alsina y al Sí, fondo. O entonces, sin explicar tanto, la verdad que se necesita. Entonces llamás y al principio era muy caro, ahora es requete contraeconómico. Y además vienen enseguida, es lo que dice. Y claro, se llenó de choferes, entonces a la empresa le súper sirve, porque ellos siguen lucrando igual. Pero cada vez más Y barato. después me enteré que claro, como esas mismas empresas empezaron a alquilar autos, porque no es solamente el que tiene auto las toma. Las mismas empresas, ahora te va a interesar, Nati,
ellos alquilan autos Claro. para el que no tiene auto y quiere trabajar. Es carísimo, entonces las mismas empresas les tiran los mejores viajes a los que les alquilan, ¿entendés? Y Claro. se empieza a corromper todo. A todo esto el taxista solo vagando por el mundo. La porque- claridad del algoritmo te la debo, y aparte se pone más de relieve que la intervención de la economía tiene como por finalidad asegurar el trabajo, no la ganancia de unos pocos. Hay un libro muy interesante que se llama La economía de plataformas y analiza en 5 subtipos digamos el modo de gerenciamiento de lo que es la plataforma, y es muy interesante porque lo que de alguna forma hace una especie de futurología fundada tiende a contraerse esa economía. Ajá. Y además de tomar pocos trabajadores en relación de dependencia o ser un rubro, si se puede decir así, que no tiene mucha empleabilidad. Claro. Y bueno, lo analiza en otros países, en Inglaterra, en Estados Unidos, los dueños de esa plataforma. Capaz que hacemos algo de eso la semana que viene. Interesante de verdad. Bueno, por supuesto, en el medio se firmó dice, leo un título del Diario Popular, que es un diario. Se firmó un esperado acuerdo comercial con los Estados Unidos. Bueno, esperado por el gobierno, ¿no? A mí me parece que nos puede traer muchísimos problemas, una cantidad de concesiones que la Argentina le hace a ese país. No es en cualquier momento. Kirno, hombre de JP Morgan, se instaló en Washington e hizo varias cosas. Entre ellas terminó firmando este acuerdo, un acuerdo que seguramente será muy ruinoso para la Argentina. 21 años después del no al ALCA, estamos finalmente firmando una especie de ALCA diferido y con características diferentes, pero al final en estas estamos, casi en una entrega de soberanía absoluta. ¿Por qué lo digo? Porque antes de esta firma del acuerdo entre Estados Unidos y la Argentina, Pablo Kirno estuvo participando de una conferencia de minerales críticos, una conferencia promovida por Marco Rubio, pero que inició J.D. Vance, ¿no? Los dos hombres fuertes del gobierno norteamericano estuvieron allí. Y básicamente lo que en esa conferencia se plantea es lo que Estados Unidos quiere, que es que los minerales críticos les sirvan a los Estados Unidos para volver a tener esta idea de que el hemisferio es de ellos, que sobre todo que América Latina es de ellos, y echar a China de la región. Él, que hizo mejor los deberes en este sentido, el que llegó primero, el que fue más el que estuvo más con más fuerza planteando que eso es lo que tiene que suceder, fue el canciller Pablo Kirno. O sea, la Argentina como una especie de vasallo absoluto de los Estados Unidos en este tema. Una cosa y la otra, el acuerdo y lo de los minerales críticos, que es menos mencionado, es uno de los grandes problemas que tenemos. En el medio llegó la misión del FMI a la Argentina, dice el título también, que para ver si hicimos bien los deberes. No, los deberes no los hicimos bien. Vista gorda, no importa, porque están gobernando nuestro país, es un montón, no tiene ninguna importancia. Hay que decir que han sido permisivos incluso en otros periodos, y siempre con esta misma lógica, ¿no? Obviamente. Y el acuerdo del Mercosur y la Unión Europea también está en la Cámara de Diputados, algo que también finalmente será ruinoso para la Argentina, porque es una Argentina completamente sumida en un industricidio descomunal, y encima ahora vamos a tener que competir con los productos chinos, norteamericanos y alemanes, ¿sí? El acuerdo Unión Europea-Mercosur puede ser muy auspicioso para lo de la burguesía paulista, porque Brasil tiene un complejo industrial importante. Puede serlo, como decía, para Alemania. Para la Argentina me parece que va a traernos más problemas que soluciones. Esto en lo que tiene que ver con lo económico, a pesar de que las acciones caían un 6% en un jueves que fue verdaderamente negro en Wall Street para la Argentina. En materia política y sobre todo de persecución, es aún más grave, uno podría decir, con 3 elementos que muy rápido repasaremos. El primero, la creación de esta oficina de respuesta rápida. Hay imágenes y semejanza de una que también tiene Trump.
que básicamente es una oficina de persecución de periodistas y de quien publique algo que sea crítico del gobierno. Muy claramente la segunda y muy importante es que el Estado ha desistido de continuar siendo querellante en lo que tiene que ver con la causa que investiga la toma de deuda de Caputo y Macri durante el gobierno de este último, también muy grave. Y lo tercero es que el gobierno está buscando que Milagro Sala vuelva a prisión, que cumpla su prisión domiciliaria en un establecimiento, en un establecimiento y no en prisión domiciliaria. Vamos a saludar a Elizabeth Gómez Alcorta, abogada de Milagro Sala, y también de Nahuel Morandini, de quien hablaremos también porque hay una persecución allí que hay que mencionar. Elizabeth, ¿qué tal? Marco Cittadini, aquí en la 530, te saluda, ¿cómo estás? Hola Marcos, ¿cómo andás? Estás también Nati Flor, así que saludos a todas. Hola Eli, Sí. ¿cómo estás? ¿Cómo andas, querida? Bien, ¿vos? Contentas de escucharte. Bueno, Gracias. Ahí trataba de hacer un repaso de sobre todo... Sí, todas buenas noticias. Todas buenas noticias. Qué desastre, ¿no? Notis. Qué difícil todo, pero en el caso de Milagro uno dice... en realidad todo esto que estamos mencionando, algunas que están ligadas a lo económico y por ahí no tienen nada que ver, está directamente relacionado con el lawfare, tiene como antecedente el lawfare que se instaló no solo con Milagro, pero particularmente con Milagro, ¿no? Y comenzó con Milagro. Claro, efectivamente. Fue la primera de las dirigentes sociales, no solamente perseguidas, sino sobre todo detenidas. Estábamos conmemorando hace apenas 15 días, los 10 años que se lleva presa Milagro. Se convirtió un poco en estandarte en el macrismo de la persecución. Hay que decir eso, Milagro está condenada con 2 condenas, pero todavía tiene procesos abiertos, y más allá de que la defensa está presentada en cada una de las causas, y llegamos ya al sistema interamericano por las causas de fondo, y esto hay que entenderlo, voy a hacer un segundo de memoria, pero allá apenas, creo que si no me equivoco fue los primeros días de febrero del 2016, el CELS, Andes, que es una organización de derechos humanos del norte, y Amnistía Internacional habían pedido a la Comisión Interamericana que intervenga de un modo preventivo porque era muy evidente lo que estaba sucediendo con Milagro. A partir de esa primerísima petición es que en el 2017, primero la Comisión y después la Corte Interamericana dicen que hay un profundo hostigamiento y una profunda persecución a Milagro. Milagro estaba detenida y que además esa persecución la hacía correr riesgo su vida y su salud. Y en una cosa que es bastante excepcional en la historia del sistema interamericano, le dice al Estado argentino que no puede seguir detenida, que tome alguna medida, que la deje en libertad, que la mande a la casa, pero que corría riesgo. De hecho, Milagro había tenido varias situaciones, incluso de autolesión dentro de la cárcel, pudimos dar por acreditado todo. Esa medida sigue viva, ¿sí? Es decir, esa medida no cesó nunca, y de hecho, el hecho que Milagro esté en prisión domiciliaria hoy es en base a esa decisión que tomó la Corte Interamericana, que Jujuy se resistió, que incluso la Corte Suprema nuestra, la Corte macrista, le tuvo que decir a Jujuy, señores, hagan esto. Si no es optativo, no es que ustedes puedan hacer lo que quieren. Sobre esa medida que seguimos interviniendo, ¿qué sucedió? Hace ya, cuando hubo el cambio de gobierno, el subsecretario Baños de Derechos Humanos, es decir, el gobierno de Milei ya se había presentado y había dicho, esta medida no tiene que seguir estando vigente. Milagro Sala debe volver a la cárcel común. Este trámite tiene un ida y vuelta, es una burocracia internacional. En el día de ayer tomamos conocimiento por un comunicado oficial que reiteraron ese pedido. Y lo reiteraron haciendo alusión a un cambio de domicilio de Milagro y dicen que es falso que existe una persecución contra Milagro. Es tan, digamos, uno ya no se sorprende de nada, ¿no?, con este gobierno, pero
es tan paradójico que en el mismo momento que sucede eso, Milagro tuvo que empezar el año internada en el hospital de Gonet, en La Plata, porque como no la habían dejado operarse en Jujuy, tuvo que pedir la autorización para mudarse, para trasladarse de ser operada en La Plata, pero fue internada por un cuadro de salud mental. Esto es algo que nosotros estábamos preservándolo. Ayer cuando hablé yo con ella me dijo, no, Eli, hay que decirlo, digamos. A mí no me da vergüenza. Esto es lo que me dice ella ayer. Hay que decirlo. Y por un cuadro de autolesión, ingresó con un cuadro de salud mental por la ley de salud mental. Estuvo internada cerca de 3 semanas, le dieron el alta, y esta semana tuvo que presentar un habeas corpus, porque no le dan la autorización para ir a ver al psiquiatra del hospital. Claro. Esto está pasando hoy con Milagro. Y en el mismo momento que estos tipos le piden a la corte, le dicen mentira que no hay persecución, están pasando las dos cosas. Es como si fuese una película de terror, porque uno no puede creer que Milagro después de 10 años esté viviendo una situación como la que sigue viviendo, es decir, no aflojan nunca. Hay un momento donde uno dice, ¿cuándo se la van a olvidar? ¿No? Lo que mejor le podría pasar a Milagro es que se olviden de ella. Claro. Ayer un poco decíamos, la noticia, que además es una, de hecho si se lee con atención, dice, se reiteró el pedido, que dice que ya lo habían hecho. La noticia, que salieran todos los medios, que la llamaran, que le preguntaran, otra vez además a ella la vuelve a colocar en un lugar de mucha vulnerabilidad, el temor, llamándonos a todos los abogados, hablando con Alejandra Ceja, que es la abogada que está en Jujuy, tratando de decir, y nosotros tratando de calmarla, decirle, mira, esto ya lo hizo el Estado hace 1 año y medio, este trámite no es que es de un día para el otro, el CELS está interviniendo, como todos sabemos, de un modo absolutamente responsable, con expertise, pero digo, incluso ese comunicado forma parte de esa de ese hostigamiento, de esa persecución que no cesa, ¿no? Digamos, que no hay nada que parece que les bastara para cesar con esto. La quieren eliminar, es algo que nosotros decimos hace tanto tiempo, que no por eso deja de ser verdad, ¿no? No, pienso, Eli, vos tuvimos oportunidad de compartir desde charlas y demás, pero siempre te escucho, incluso han escrito un libro al respecto, hablar del laboratorio de la persecución que se inició con Milagro Sala. La verdad que viéndolo en perspectiva, no solo que les asiste razón, sino que vemos cuáles son las consecuencias de esa permisión en la degradación del Estado de Derecho, y esto que contás vos, ¿no? Que parece que no hay consecuencia ante las violaciones obscenas del Estado de Derecho. ¿Qué podés decir qué consecuencias ves incluso que hay en la actualidad y que se iniciaron hace 10 años atrás? Bueno, yo creo que el problema que nosotros tenemos hoy, y sin lugar a dudas, Milagro fue el laboratorio, y nosotros después, como vos decís en el libro, le pusimos laboratorio de la represión, pero no es algo que se decía, que son esa sabiduría popular, ¿no? Que en ese momento, a pocos días del macrismo, a pocos días de Gerardo Morales como gobernador, empezamos todos a vivir un relajamiento de nuestras libertades, que después cuando queremos ver por qué todos los miércoles hoy le rompen la cabeza a un jubilado, una jubilada, y se llevan presos a compañeros, que ya ni es noticia. No, ni es noticia. Ni es noticia. El otro día que metieron preso otra vez al compañero Paco, el cura por la Opción por los Pobres, que metieron preso a 2 personas, se lo comenta un abogado conocido, ¿no? Amigo, y me dice, no sabía que seguían estando las detenciones. Digo, todos los miércoles hay. ¿Cómo pasamos en 10 años? En 10 años, 11, pero 10 años. Esto es porque, como en todas las situaciones, cuando uno piensa, como pensaban varios, que eso le podía pasar solo a Milagro, porque era una negra, colla, estaba lejos, porque eso pasaba en Jujuy. Claro. Nadie hubiese imaginado que después iba a terminar presa Cristina y que no le iban a... Que un fiscal iba a decir que no salga al balcón, porque hace 10 años lo contábamos y hubiésemos pensado que era distópico, que encima no salga al balcón. Y nos acostumbramos a esto. Nos acostumbramos a
hay que efectivamente el Estado de Derecho, que para la mayoría de la gente eso es en el telequia, no es nada, que quizás para nosotros somos abogadas o abogados o abogadas de derechos humanos o militantes políticos, el Estado de Derecho implica asegurarnos tener una democracia que sea profunda, que uno pueda decir lo que quiera, que uno pueda manifestarse por lo que quiera, porque además entendemos que esas son las reglas no solo para los que pensamos de un modo, son también las reglas, pues yo no quiero que repriman, incluso cuando salían los antivacunas, poniendo en riesgo a la sociedad. A mí me pareció un horror que se los reprimiera. Sin duda. Porque yo no es que creo que los derechos y las libertades son para una parte de la sociedad, sino es para todos y para todas. Y lo mencionaban a Nahuel Morandini. Sí, te quería preguntar por eso, porque por ahí es un caso que es menos conocido. Claro, porque viene también de la mano. Para los que no saben quién es Nahuel Morandini y Roque Villegas, son dos personas que no se conocían, que no son militantes políticos. Uno tiene un taller, el otro era profesor en una universidad en Salta, ingeniero ambiental, que en fines de diciembre del 2023, hicieron publicaciones en sus redes sociales, uno en Twitter y otro en Facebook, haciendo jocosamente un chiste sobre una infidelidad de la esposa de Gerardo Morales. Ah, claro, ese En el caso de Nahuel Morandini no dijo nada más que eso. Incluso ni siquiera la nombraba con nombre a la esposa de Gerardo Morales. Los detuvieron durante 53 días, 8 de ellos estuvieron en celda de castigo, torturados, desnudos, filmados, sin a Nahuel que es chicato, sin los anteojos. Y ayer tuvimos, después de 2 años y pico de su libertad, 2 años de su libertad, tuvimos recién la audiencia que habíamos pedido el 22 de febrero de 2024 para pedir su sobreseguimiento. 22 de febrero pedimos la audiencia para pedir su sobreseguimiento y además ayer mostramos que antes de que se iniciara la causa, el fiscal Rondón había hecho había mandado a hacer tareas de inteligencia que están acreditadas con una firma digital que habla del 3 de enero, cuando la causa empieza el 4, a todas las redes sociales, TikTok, Facebook, Twitter, me estoy comiendo algunas, sí. Instagram, de todas las personas que hicieron alguna alusión sobre la supuesta infidelidad, ¿entienden? No, sí, Una casa de bruja indiscriminada en redes sociales hasta que detectaron quién había sido una de las primeras publicaciones. Estamos hablando de algo que es inaudito. Ahora, eso pudo pasar en Jujuy. ¿Por qué? Porque había habido una década casi de persecución, no solamente a Milagro, a los dirigentes de la Tupac, después una enorme persecución, pero enorme persecución a dirigentes sociales, y eso es lo que va pasando, ¿no? El poder judicial se convierte cada vez en más servil, un instrumento en manos de un poder que además es ilimitado, ya no solamente contra la dirigenta, las principales dirigentes, Cristina, Milagro, ya no solamente contra dirigentes sociales de segundo orden, sino contra cualquiera, incluso el que le hace el chiste de que le dice que es cornudo. Sí, terrible. Lo persigo igual, lo mendo preso igual. Sí, digo, y el caso de Nahuel tuvo una enorme repercusión, y lo voy a decir así, centralmente porque fue tapa de La Nación durante 4 días. Claro. Porque si hubiese estado en otro medio, no hubiese sido noticia, o no hubiese terminado sucediendo que lo dejaran en libertad. Cuando la agenda lo toma como una grave violación de derechos humanos, y lo dijo juristas de derecha, de izquierda, constitucionalistas liberales, conservadores, progresistas, garantistas, es que no les queda otra que dejarlo en libertad. Sin embargo, acá lo tenemos. Ayer los fiscales pedían que se vaya a juicio por un tuit que, si yo no lo tengo acá, se los leo, es algo que... Sí, lo recordamos perfectamente, era una pavada. Una pavada, le dicen que volvió incierto la identidad de la hija, una hija a la que nunca nombra Nahuel Morandini. Una locura, utilizan el tipo penal que se utiliza para las apropiaciones de identidad de los hijos de desaparecidos. Estamos hablando de una cosa que es tan burda que es casi una sátira para uno pensarlo en términos de dar una discusión en una causa penal.
la realidad es que eso recae sobre el cuerpo de personas y por eso es algo que no. Yo lo dije ayer en la audiencia, yo cumplo 30 años de abogada. Nunca en mi vida me imaginé que iba a tener que estar defendiendo a una persona que estuvo presa por un tuit que no dice absolutamente nada y que le piden 6 años de prisión. Un escándalo, sí. Tremendo. Elizabeth, gracias por estos minutos que nos has brindado. Por favor, gracias a ustedes por ocuparse Un de abrazo. estos temas. Un abrazo. Un abrazo. Chau, Elizabeth Gómez Alcorta, abogada de Milagro Sala, de Nahuel Morandini también, contando las dos historias. La de Milagro, ya bien lo decía, dio inicio, no fue lo único, ¿no? Por supuesto, a esta persecución a dirigentes que han molestado al establishment, bueno, que termina con Cristina Kirchner, pero en el medio, por supuesto, tiene otros escalones, Julio De Vido, Amado Vudú, Roberto Barat. Bueno, la verdad que cuando uno mira, la persecución ha sido larga y no cesa, pero con Milagro en particular, quizá porque allí iniciaron, han sido de nuevo la palabra particularmente torturantes, ¿no? E insidiosos, y bueno, la someten a todo esto que la propia Elizabeth Gómez Alcorta describía. Termina con ella misma con inconvenientes de salud muy serios. Es una persecución intolerable en democracia, es una persecución intolerable mientras Caputo y Macri no son investigados. Mientras los tipos que te sacaron la plata directamente del bolsillo no son investigados. Más claro, digo, yo creo, imposible, Marcos, ¿no? Pero además se pone de relieve cuáles son los dos fines, los dos propósitos de la persecución judicial. Por un lado, el disciplinamiento a las clases populares, o el retaseo y la cortapisa a la libertad de expresión, a la utilización de las redes, incluso cuando se hace un uso satírico, lo que sea, y por otro lado, procurar impunidad a los que efectivamente usaron el Estado para sus propios fines económicos, ¿no? Ahí se ve bien la doble, no sé si es la doble vara, los dos objetivos que intenta cumplir la persecución judicial. Totalmente. 8:32, una tanda brevísima y volvemos. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas. Junín 365. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Lo nuevo en Ediciones Continente. La dictadura del capital, un libro sobre la complicidad civil y militar. En sus páginas, los autores revelan el origen de la deuda histórica que nos asedia. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Queridos compatriotas, ¿se escucha bien? Quiero decirles que yo también los escuché, los escucho y los voy a escuchar siempre. No es un momento más, es un momento clave. No hay solución para el país con esta política y lo saben. Llega lo que el país necesita, la mirada sobre la actualidad que estaba faltando. Muy pronto, 11:11 por Argentina 12, periodismo con opinión. No fue magia. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante.
Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. Librería El Aleph presenta El Libro del Año. Proscripta y sublevada. Crónicas ardientes de una Argentina indomable. Dice Cristina Fernández de Kirchner. Roberto Caballero y Cintia Ottaviano recuperan para nuestra memoria histórica hechos y figuras. No se trata de saber historia, sino de comprenderla, porque el futuro tiene historia. No te pierdas este libro con prólogo de Cristina Fernández de Kirchner. Sumate a la ola sublevada. Pedilo en www.aleflibros.com.ar y lo recibís en cualquier lugar del país. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En épocas donde se premia el individualismo, defendemos lo colectivo. Nos encontramos todas las mañanas en Caballero de Día, un programa con opinión, análisis e información. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Gracias.
Marcos, con las pastillas del abuelo y esta canción, ¿no? Que nos recuerda al Diego, el Dios, ¿verdad? Dios. Eso, es Dios. Perdón, por la tos les cuento que se viene Cosquín Rock, 14 y 15 de febrero, ahí en lo que es el aeródromo de Santa María de Punilla, una cantidad de músicos extraordinarios, hay que decirlos, están desde Abel Pintos, las pastillas del abuelo, va a estar Lari, la Vela Puerca, Ciro y los Persas, el Cuarteto de No, va a estar Fito, va a estar un ICA, Agarrate Catalina, hay de todo. Pero también nosotros tenemos de todo para sortear porque hoy es viernes. Muy bien. Y hoy en nuestro programa salen los premios tan esperados, porque ahora estamos viernes de premios. ¿Cómo es la cosa? Bueno, hoy va a ir a parar al domicilio de alguna ganadora o ganador de todo lo que hemos estado sorteando en la semana, que, por ejemplo, el Aleph nos ofreció nada más y nada menos que el combo de Roberto Arlt. Ahí estamos viendo, para aquellos que tienen YouTube, El Jorobadito, Los Lanzallamas y Los 7 Locos. Los 3 libros juntos, gentileza del Aleph, van a ir a la casa de alguno de nuestros oyentes. Para eso tienen que participar. Ya les voy a dar el WhatsApp. Pero también aprovecho para decir que si quieren pueden escribirnos para participar también por un par de entradas para ir a ver y a escuchar a Ariel Prat, 21 y 22 de febrero en el Teatro Catalina Sur, Avenida Benito Pérez Galdós 93. Así que, tanto para los libros como para las entradas para Prat, nos escriben al 11 32 000 530. 11 32 000 530. Gracias, doctora. Y también hoy sale el voucher de 50.000 pesos de Nutrión Vita. Ay, por favor, con ¿quién todo se lo rico, almendras, nueces, tomatitos, todo. Pero tienen que seguir participando. Hasta más o menos 10 menos cuarto tienen tiempo. Al 11 31 10 30 33. 11 31 10 30 33. Muchas gracias a la doctora, gracias a ustedes y a participar. Todo tuyo, Marquito. Muy bien, ahí están participando ustedes. Escuchamos algunas voces, ¿les parece? Cristian Jerónimo es uno de los triunviros de la CGT. Se reúnen hoy a las 11 de la mañana ahí en la sede de Sopardo. En una semana mala para la CGT, hay que decirlo, yo podría decir para los trabajadores, en este caso no hay diferenciación más allá de las críticas que uno puede hacer, porque, y bueno, básicamente porque no han encontrado casi interlocutores por fuera de los 6 gobernadores que se oponen a la reforma laboral, ¿no? La verdad que ni siquiera Yarlora y Puyaro, el gobernador de Córdoba y el gobernador de la provincia de Santa Fe, que se suponía que tenían algún tipo de oposición a la reforma laboral, les han dado pelota, les suspendieron una reunión esta semana que iban a tener ahí en Córdoba. No queda muy claro por qué. Bueno, uno podría imaginar que el por qué es porque están de acuerdo con la reforma. Digo, básicamente, Yarlora, por ejemplo, dio libertad de acción a su legisladora, Alejandra Vigo, a su senadora, quiero decir, y a los diputados que tiene la provincia, y no han encontrado, por fuera de, insisto, de los 6 gobernadores que claramente se oponen a la reforma, no han encontrado ningún otro interlocutor, que casi te diría es aún más grave. Digo, no se sacaron fotos con ellos, y sí con Diego Santilli, ¿no? Sí. Los gobernadores parece que van encaminadísimos a apoyar la reforma laboral si se producen algunos cambios que son fiscales, no de derechos de los trabajadores. Sí, qué tremendo eso, porque la verdad que muchos de esos gobernadores, bueno, lo decía Pablo Moyano, ¿no? Fueron elegidos a través del voto popular, y muchos llegaron en apoyo a las ideas del peronismo, y hoy en día se están votando una reforma laboral que, si hay un tema que es central, que es medular en el peronismo, es el trabajo. Y cuando me refiero a peronismo me refiero doctrinariamente, ¿no? Sí. Detracciones ha habido siempre. Sí. Pero me parece tristísimo porque, más allá de la coparticipación, lo cierto es que perjudican gravemente los derechos de los trabajadores de esas provincias, y no realmente, más de 200 artículos, no hay uno. Bueno, Recalde el otro día debatían a 2 voces. Ahora lo vamos a escuchar. No hay uno que lo beneficie. No hay uno, y sin embargo, no hay uno que sea objetado por los gobernadores, salvo el 191, que es el fiscal. Que es la coparticipación, claro, el fiscal. Lo único. No se preocupan por ninguna otra cosa que no sea la caja propia,
que por supuesto no es la caja propia, también es la caja de los empleados. Que nadie lo discute. Nadie lo discute. Sí, El tema es que se supone que te pusieron ahí para defender también los intereses, no solo de la gestión tuya, personal, que además a mí me parece que al final se termina resintiendo igual. Por supuesto. Porque si los trabajadores no tienen derechos y tienen cada vez menos dinero en el bolsillo, eso después repercute también hasta en los impuestos provinciales, ¿no? Y basta ver un poco la historia también. Sí, absolutamente. Escuchemos a Cristian Jerónimo entonces primero hablando acerca de lo que se viene. ¿Puede haber un paro y movilización para el 11 de febrero? Sí, seguramente de ahí va a salir algo. Yo, como lo digo siempre, soy muy respetuoso de mis compañeros que conformamos la CGT y por ende voy a esperar al viernes que la decisión que se tome en esa mesa se comunicará y todos sabrán cuál va a ser la acción que tomará la CGT. Quédense tranquilos que de brazo cruzado no nos vamos a quedar. Bueno, muy tranquilo, yo creo que no deberíamos estar ni nosotros ni él, ¿no? Ni Jerónimo, ni Sola, ni Argüello, porque me parece que estamos en un problema verdaderamente severo relacionado con que se están alineando. Ayer hubo un mensaje en uno de las notas periodísticas que cubrían el tema, me resultó muy interesante, era un off, pero evidentemente un off muy, muy buscado, que decía algo así como: sería una mala señal hacer una medida de fuerza. El gobierno consideraría una mala señal de la CGT hacer una medida de fuerza. Ajá, y la medida de fuerza justamente tiene por finalidad que sea una mala señal. Una mala señal es que te dejen sin derechos, claro, que te dejen sin laburo. ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Hay que ver si efectivamente el movimiento obrero, que arrancó tarde, y que además arrancó con una serie de críticas a otros dirigentes que se plantaron con más fuerza, que los trataban de ignorar. Ayer estuvo Furlan en Córdoba y ayer estuvo ayer la marcha en Córdoba fue fuerte, en una provincia que además viene con otras marchas provinciales. Y que tiene historia también, y que tiene mucha historia, ¿no? Obviamente, de los gremios industriales. Hoy, como antes, claro, lo que pasa es que en aquel momento la actividad industrial era completamente diferente de la de hoy, pero hoy como antes hay un industricidio en la provincia de Córdoba, ¿no? Los gremios metalmecánicos están mirando cómo se desarma todo. Pueblos, lugares enteros que incluso con el retiro de empresas se quedaron prácticamente sin laburo, habiendo sido votado este gobierno con un 70%. Creo que también es un tema a abordar, ¿no? Sí. Arrancamos con eso. Total. Si querés, vos lo mencionabas, escuchemos a Mariano Recalde ayer cruzándose con Francisco Paultroni, ¿no? Que es senador de La Libertad de Avanza. Gobierno, crea empresa, pero ¿qué empresa crearon? No. Pero no creaste empleo. 4 millones de puestos de trabajo. Más competitivos de la economía. Escúchame, destruyeron la energía. Pero digan la realidad. Destruyeron la energía. Joder. Prohibieron la minería. De este prohibieron gobierno. La minería. Destruyeron la ganadería. Lo sacamos a sacar de la página oficial de este gobierno. Competitivo en Argentina lo destruyeron. Decime un artículo de la ley que beneficie a los trabajadores. Decime un artículo de la ley que modernice algo. Pero un artículo, menciónamelo. Yo te menciono artículos que perjudican a los trabajadores. A ver, le quería preguntar acá a Maturana. Hablemos del FAL. Es muy difícil. Hablemos del FAL. Mariano, es muy difícil ponerse de acuerdo con vos porque vos defendés al partido de Gildo y Fran. No quiero ponerme de acuerdo. Junto a la provincia que menos empleo genera, la que menos empresas. Discutamos ideas. Bueno, ahí está, ¿viste? No pueden discutir ideas, efectivamente. No pueden discutir ideas, entonces el consignismo, el partido de Gildo y Fran, bueno, la verdad que... Y aparte dijo algo muy interesante, porque ustedes son antiempresas, le dijo, como peronistas, y Mariano Recalde le decía: nosotros no somos antiempresas, pero sí, ustedes son antiobreros. Y parece que ese es el punto, ¿no? Decir que el peronismo es antiempresa es tampoco... es no entender nada. Es a historizar, ¿no? Obviamente, porque las empresas han crecido durante los gobiernos peronistas. Totalmente. ¿No? Que los empresarios les gusten más los gobiernos que quieren sacarle derechos a los trabajadores es otra cosa. Eso es otra cuestión. Pero generalmente a los empresarios en sus empresas les va mal con esos gobiernos. El problema es que están tan diversificados que bueno, qué sé yo. Hay un libro, Marcos, muy interesante de Aldo Ferrer, que se llama El empresariado nacional, y justamente elabora
una idea acerca de cómo tiene que ser un empresariado nacional, que es más un concepto político que económico. Sí. Y justamente es porque sus intereses en términos de rentabilidad y ganancia están más están aliados a los intereses populares, no al interés del capital concentrado. Vaya si no es así, que lo tenemos hasta, si podemos llamar empresario, ¿no? A Marco Halperin y a Paolo Roca pidiendo más intervención estatal, muchachos. Sí, o sea... Sí, cuando les conviene quieren más intervención estatal, ¿no? Totalmente. Bueno, vamos a escuchar a Julio Cordero, medio que lo mencionamos, ¿no? Cordero con una de esas frases que va a quedar en la historia, ¿no? Los pibes no quieren tantas vacaciones, escuchalo. ¿Se terminan las vacaciones pagas para los trabajadores con este...? Al contrario, continúan las vacaciones y ahora realmente van a poder, cuando quieren, partirlas, como sucede con los jóvenes. Ya no quieren irse 35 días de vacaciones todos juntas, muchas veces, y prefieren partirlas, las van partiendo, etcétera. Siempre se pone un límite de 7 días, porque no nos olvidemos que no es el descanso semanal, son las vacaciones. Entonces, aguinaldo, un periodo, perdón, ¿y aguinaldo se toca o no se toca con esto? Con esta nada, reforma? En lo más mínimo. No se toca el aguinaldo. Mínimo, no hay una sola coma que toque el aguinaldo en cómo se paga, cómo se calcula, nada. Bueno, sigue igual. Bueno, Doc. Pasó Robustiano Patrón Costas y dijo que se había ido al carajo Julio Cordero. No, Julio Cordero, bueno, es un abogado, ex abogado de la UIA, asesoró a Patricia Bullrich en la campaña en 2023, fue famoso porque en el año 2023, cuando se dimitía en la Comisión de Derecho del Trabajo de la Cámara de Diputados, gobernaba Alberto Fernández todavía acerca de la reducción de la jornada, en sintonía con lo que estaba pasando con el mundo. Él fue en representación de la UIA y dijo muy enojado, yo lo tenía enfrente porque hablé luego de él, y dijo, ¿por qué está mal trabajar? Claro. ¿Para qué quieren ir afuera a hacer qué? Vos estabas en ese... Yo estaba, hablé luego es otro de los comentarios históricos de sí, Cordero, porque ¿no? después la misma UIA mandó a Etala, que es un catedrático, que él dijo, está mal trabajar menos lo que va a hacer es que se propenda la formación de menos amistades. Un discurso, de hecho habló en el Colegio de Abogados, tuve oportunidad también de compartir panel, yo me doy unos gustos tremendos, hablar de casi algo mesiánico, que Dios nos mandaba a resolver los problemas. O sea, esto que dice, y ahora hablando en términos de la ley lo que establece es la fragmentación de las vacaciones, y si es tan así que el trabajador tiene derecho a decidir, que lo decida ya con esta ley. ¿Por qué lo tienen que fragmentar y consolidar en la ley? Un periodo continuado mínimo de 7 meses, pero además si vos te querés tomar vacaciones en verano, lo vas a poder hacer una vez cada 3 años, porque el empleador te va a poder decir, sí, tómatelas en Perdón, en este fue el que dijo qué van a hacer con su tiempo libre, esa onda. Claro, ir afuera a hacer qué. ¿Sabés qué descubrí, chicos? ¿Qué vas a ir a hacer afuera? Que haya que limitarlo al trabajo. Probablemente haya que ponerle muchísima más dignidad, que hacerlo mucho mejor, que generar un mejor clima en el lugar de trabajo. Y esto no necesariamente se logra limitando la jornada, por ahí es al revés, porque la limitación de la jornada, ¿cómo será? Yo limito la jornada, entonces usted tiene que trabajar menos. ¿Para qué? O sea, ¿está mal trabajar? ¿Estamos en contra del trabajo? ¿Para qué? ¿Para ir afuera a hacer qué? Por supuesto, la vida familiar es absolutamente importante, pero esto ya se debatió. La pregunta es si realmente entendemos que hay que limitarlo de nuevo, porque es como si uno dijera, yo peleé por esto y lo conseguí, pero una vez que lo conseguí sigo peleando. Y así no terminan más las guerras. Si reducimos la jornada sin ningún tipo de reducción salarial, ¿qué habrá que hacer? ¿Mejorar la productividad en ese tiempo? ¿Qué hacemos? ¿Apuramos a la gente a que trabaje más rápido? ¿Y qué hacemos con el clima laboral? Porque fíjense que el trabajo muchas veces da lugar a la amistad, a las relaciones humanas. No entienden nada. Se generan dentro del trabajo. Que yo me consiga las amistades en un boliche. Es tremendo, pero realmente yo recuerdo que fui con todo una cuestión de números académicos y escuché eso y dije, me guardé a Alfonsín, la sociedad rural, dije, ¿para qué con este hombre? Porque fíjense que lo que desconocen es la existencia de un interés contrapuesto. Claro que van a ir por más los trabajadores. Como decía Perón, quieren ganar cada vez más. ¿Y acaso usted no? Como le digo, o sea, quieren más conquistas. Y además eso de la semana es porque yo me di cuenta de que a las grandes, a los
que contratan, no les conviene que tomes bastante vacaciones porque pensás. En las vacaciones uno piensa. Una semana no te da tiempo a desconectar y ya volvés. Tenés 2 semanas, ya entraste un poquito. En la tercera y cuarta semana, a la cuarta, un mes y no sabés si volvés al trabajo. No quieren que pensemos que tengas vida familiar, que tengas vida. El ocio, pero miren lo que pasa en China ahora. Acaban de dictar, no sé si es una ley o no sé cómo es bien el criterio legal o cómo se plasmó, 10 días anuales de descanso, digamos, remunerado para el caso de que no se sientan bien anímicamente y demás. Yo lo escuchaba en una radio, una FM, decir, claro, no, me siento mal y no voy a laburar. Un laburante, sí, claro. Por supuesto. Porque la soberanía del tiempo, no es que vivimos el mundo de la libertad, es justamente para eso. Sí. La doctora, perdón que interrumpa, sí. Marquitos, sí, perdón, pero es que me encanta el tema con la doctora, pues es una genia, porque ella tiene muy claro lo siguiente. No solo son las horas que vos trabajás, es el tiempo de tu vida, que es invaluable, que lo pones a disposición. Aunque vos no trabajes, esa hora que estás dedicando al trabajo es... Y caminamos irremediablemente a la muerte. O sea, la conciencia de finitud, por favor, vivamos con conciencia de finitud. Sí. Es tu vida. Pero además, a mí, por supuesto, coincido con cada coma de lo que han dicho, pero además, estos chantas después se van un mes a Punta del Este. Totalmente. Claro. Estos chantas que dicen que vos tenés que laburar, no sé, 35.000 horas y tomarte solo una semana, qué sé yo, después están un mes en Europa. Claramente. Claro. Con la tuya. Viven de vos. Claro, viven de vos. Viven de vos. Son unos parásitos, unos vampiros. Yo creo que nos tenemos que apropiar, Marco Flor, otra vez de la cultura del trabajo. Claro. Porque de todo lo que sea ordenación en términos de trabajo. Claro. El trabajo ordena. Claro. Hay una modificación del paradigma, sin duda. Pero ¿por qué no nos apropiamos de los conceptos ordenadores? Sí. Claro que queremos la cultura del trabajo. Los gobiernos de derecha te hacen sentir que te hacen el favor de darte una horita de trabajo. Sí. Los gobiernos nacionales y populares, al contrario, te hacen sentir que formás parte de un sistema al cual vos producís, colaborás, y que eso se agradece, o sea, no es que a vos te hacen el favor, ¿viste? Porque se oye, uno escucha a las personas, tengo que agradecer que tengo trabajo 12 horas y gano 300 lucas, tengo que agradecer. Otra vez es la despolitización, por eso de los derechos. Ha pasado en todos los casos, en nuestro rubro también, Te cruzás con alguien y te dice, che, qué bien que estás, te veo en todos lados. Claro, se llama pluriempleo. Hemos perdido el sueño de tener mala noticia. Cuanto más si me ves en todos lados está todo mal, no está todo bien, digamos. Claro, Pero además si vemos las reformas laborales con posterioridad o desde la instalación de un sistema financiero y de que el mundo toma este derrotero en los años 70, es justamente una forma, una manera de deconstruir o de desinstalar o de ir para atrás del Estado social de derecho. Nos hablan de ocio, de las vacaciones, jornada limitada, un trabajo formal de 8 horas que puedas cobrar un sueldo que te alcance para la canasta básica, no básica, la canasta básica total. Eso es lo que queremos. Sumemos voces, ¿les parece? Estamos aquí con Nati Salvo, con Flor Ibáñez y sumamos a Teresa García, que está en línea con nosotros en este momento. Teresa, ¿qué tal? Acá Marco Citadini junto a Nati y a Flor Ibáñez en la 530. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, arrancamos por acá porque estábamos en álgido, no debate, porque en realidad nosotros coincidimos, pero con alguna de las voces que escuchábamos, con Julio Cordero diciendo que los pibes no se quieren tomar 35 días. Con... bueno, es parte de el Ministerio de la Verdad, ¿no? Entre comillas, claro, porque... En realidad lo que hacen es una permanente batería de mentiras que termina confundiendo a la gente que escucha. Me parece que tenemos que concentrar en lo que verdaderamente va a pasar, que es justamente la barbaridad de la reforma laboral. Uh-huh. ¿Hay alguna forma de pararla? ¿Se puede? ¿O el gobierno está ya con los votos, con el número? Bullrich amenaza con que tiene el 95%. A mí me asombra la capacidad estadística que tiene esta mujer de contar senadores. No sé cuánto es el 95% de los senadores. Por otra parte, creo que no debe estar tan seguro porque los gobernadores todavía están exigiendo algunas cosas, más allá de mi desagrado. Así que yo creo que la forma de parar esto es, además de ganar el discurso político, de ganar la batalla política,
en cuanto a poder explicarle a la gente lo que le va a pasar con esto, porque no creo que toda la sociedad esté muy entendiendo lo que va a significar esto, ¿no? Me parece que es como una réplica de la ley Banelco, que las consecuencias se van a ver después y los acuerdos políticos se van a ver después. Yo creo que no tiene que haber sesión. Esta es la primera forma de parar esto. Me parece que tiene que haber una conciencia que sobre el final de las extraordinarias, el último día prácticamente, está convocada una sesión con un dictamen que según la presidenta del bloque de senadores Bullrich dijo que está encriptado y que recién se va a dar a conocer incluso entre los propios senadores el día lunes, pero que esto es una fiesta sorpresa. Claro, bajo 4 llaves, bueno, más allá de que el dicho 7 llaves no importa, tiene menos importancia que el hecho de que las negociaciones deberían ser a la vista de todos, ¿no? Exactamente. Pero bueno, digo, este efecto sorpresa, que yo en realidad creo que lo que está encamisando es que no están seguros, pero bueno, veremos la semana que viene. Y ahí hay una pregunta que ya se ha hecho muchas veces y en todo caso es un debate que creo que Puertas Adentro también tiene que hacerse. ¿Qué pasa con algunos gobernadores del peronismo que fueron votados para desarrollar políticas peronistas? En su provincia puede ser que alguna estén llevando adelante, pero apoyan políticas que claramente son post-neoliberales o neoliberales como esta, ¿no? Pienso en Catamarca, en Tucumán, en Salta. Sí. Bueno, esto ya se ha visto con la ley base, se ha visto con el presupuesto, lo hemos visto varias veces y hemos opinado al respecto. Es una vieja discusión si la banca es del legislador o es del partido. Y en verdad yo considero que la banca es del partido. El partido o la fuerza política es quien imprimió una boleta para ofrecerle a la gente y la gente elige esa boleta. Si los gobernadores luego representan el interés por discutir el cordón cuneta y la rotonda de un pueblo, de su pueblo, lo que están haciendo es violentando la voluntad popular. Esto claramente es así. Porque si la gente en Tucumán o en Catamarca o en Salta hubiera elegido votar este modelo de Milei, hubiera votado a Milei. Si votó al peronismo es por alguna razón, y votó a los representantes del peronismo para ser el equilibrio en este desasosiego que lleva adelante el gobierno. Ahora, si los legisladores, producto de que los gobernadores presionan por el cordón cuneta, insisto, o la rotonda, y bueno, me parece que la sanción va a ser posterior, lamentablemente, y va a ser cuando la gente tenga que volver a elegir. Claro, ahí le pregunto, Teresa, se habla mucho de que hay un cambio cultural. Recién lo escuchamos a Julio Cordero diciendo no, los pibes no quieren 35 días. ¿Es efectivamente esto o en realidad estamos como en un ciclo como en otros momentos hemos vivido? Uno piensa en los 90, en el cual hay como una especie de avanzada muy fuerte de estos sectores, los sectores más concentrados, que en todo caso, aprovechando cierta defección por allí del peronismo o del gobierno de Alberto Fernández en este caso, lo que fuera, terminan tomando todo. Digo, me interesa la mirada porque hay algo que es diferente, ¿no? Una cosa es que la Argentina esté yendo hacia un lugar culturalmente distinto del que fue, con menos derechos, y que eso sea aceptado por parte de la población, y otra cosa es, la verdad, que necesito vivir tranquilo, que no haya tanta inflación, y los últimos 2 gobiernos no me resolvieron eso, ¿no? Yo creo que es la segunda opinión suya. La Argentina ha vivido por ciclos, ¿no? Ya hemos visto el ciclo de Martínez de Oz, luego el ciclo de Menem, luego el ciclo de la Rúa. Digamos, me parece que quiero creer además que esto es un ciclo, porque un cambio cultural implicaría una sociedad gregaria, ¿no? Cuando uno ve que han desarmado el programa de cardiopatías congénitas, cuando uno ve que han eliminado la medicación. Me parece que la perdimos a eliminado el programa de cuidados paliativos de los enfermos terminales. Yo
no quiero creer y no creo que esta sociedad se acostumbre a ese nivel de exterminio que plantea este gobierno. Por esta sociedad pasó el peronismo, que facilitó la conquista de los derechos con la movilización de la sociedad desde su propia génesis. Así que a mí me parece muy difícil que esto sea un cambio cultural instalado. Sí es lo que intentan permanentemente, naturalizar todo. Insisto, hay 4.500 bebés en este país que dependían del programa de cardiopatías congénitas, con cirugías intrauterinas o apenas nacido. Esos bebés no van a tener esa atención. Entonces, cuando hablo de exterminio, hablo de esto. Claro. Lo último, en la provincia de Buenos Aires parece encaminarse hacia cierto acuerdo, que me parece que es vital para pensar en el modo de oponerse a Milei. ¿Cómo está viendo el proceso? Bueno, por lo que veo, hay acuerdo ya prácticamente en que el gobernador sea el presidente del Partido Justicialista. Máximo Kirchner lo planteó la semana pasada. Debido a que el requerimiento, sobre todo de algunos sectores de gobierno de Axel, era que el partido tenía que estar alineado con el gobierno, cosa que siempre estuvo. Yo soy integrante de ese partido y hemos votado todas las leyes del gobernador. Cuando Milei amenazó con intervenirle la provincia, nosotros estuvimos todos juntos en gobernación apoyando al gobernador. Pero bueno, si hay algunos que piensan que el partido no estaba alineado, me parece que la mejor forma de resolverlo es que el gobernador sea el presidente del partido. ¿Con qué objetivo? Bueno, hay que discutir políticas nacionales, no políticas provinciales. Claro. Lo que estábamos hablando recién, digamos, si hay un cambio cultural, ¿qué vamos a hacer con la deuda externa? ¿Para dónde orientamos este barco? Porque además van a dejar un país destrozado que va a ser imposible levantarlo en el término de 6 meses. Entonces, hay que tener previsto qué es lo que vamos a hacer. El gobernador, todos sabemos, tiene aspiraciones a la candidatura a presidente, hay otros compañeros que también lo manifiestan. Eso se verá después, porque la discusión no deben ser los candidatos, la discusión debe ser hacia dónde vamos, porque si no tenemos resuelto eso, después se producen otra serie de contradicciones en la gestión de gobierno. Clarísimo. Teresa, gracias por estos minutos. No, a usted. Un abrazo. Teresa García, diputada nacional, conversando con nosotros muy acerca de una cantidad de temas. Escribe mucho los oyentes, Marcos, Mira. pero hay uno que es verdad que nos hace pensar también, ¿no? A ver, sí. Es Mali Mopka. Dice, pero aparte lo que está diciendo es un disparate, porque un joven, cuando te dice, ¿para qué quiere 35 días de vacaciones? No, es que ningún joven tiene esa cantidad de días. No, claro. Esa es otra. No, ¿de qué joven está hablando? Porque tenés que tener 20 años de antigüedad para tener 35 días. Joven. Y eso está establecido en la ley de contrato de trabajo, más allá de que algún tipo de convenio colectivo puede establecer más días de vacaciones. Si tenés 35 días de trabajo, tenés que tener más de 20 años de antigüedad. Claro, que joven. Nati, ¿sabes lo que bueno, que vos lo tratás todos los días y ahora en segundos nomás en tu columna, te vas a meter directamente con los temas. A mí me llama la atención cuando estos ñatos usan algo que la Argentina ha ido perdiendo, desgraciadamente, como algo que tiene que ser solidificado. Digo, se dan cuenta que cambió el mundo del trabajo y no sé qué, los pibes no saben lo que es tener un trabajo estable, no saben lo que es... Entonces consolidemos esa precariedad. Claro, digo, resolvamos esto en favor de los pibes, así es. No en contra, no digo porque... Es muy probable que la mayoría de los pibes, mis hijos tienen 19 y 22 años y se enfrentan a esto, el mundo del trabajo, es cierto que está completamente fragmentado, es de trabajo irregular, el mal llamado en negro y todo esto. Ahora, no conocen otra cosa, es cierto, pero resolvamos este tema y que lo conozcan. No se resuelve de esa forma. Y por eso creo que es necesario, Marcos, hacer un poco de historia. No podemos hacer historia ni por TikTok, ni en 5 segundos, ni con un periodo de atención corto. ¿A qué me refiero con esto? Claro que no podemos retrotraernos a la esclavitud. Por eso decimos, ojo, que nos están queriendo llevar a un mundo sin derechos laborales, previo a la creación de la Organización Internacional del Trabajo, previo al convenio número 1
1 de la OIT, que justamente establecía como jornada máxima 8 horas diarias, 48 semanales. ¿A dónde nos quieren llevar? A la mitad, al Yanaconazgo, a previo a la asamblea del año 13. Lo digo en serio, porque las primeras reivindicaciones laborales comenzaron con los descansos, porque no había días de descanso, el descanso hebdomadario, que si el descanso del sábado, el descanso del domingo, fueron normas reglamentarias que se iniciaron a principios del siglo XX. La limitación de la jornada, a ver, yo lo decía el otro día, incluso también lo hablaba con mis hijos, cada vez que llega un 1 de mayo conmemoramos el Día Internacional del Trabajador, justamente en mérito a aquellos que hicieron una medida de fuerza, los colgaron, le hicieron lofer por reclamar una jornada limitada, porque ¿qué decían? Vos tenés la posibilidad de decir que no. Ahora, si decís que no, ¿estás en igualdad de condiciones? Las licencias de maternidad, todo eso. La ley de la silla, o sea... increíble, pero es así. Es así, entonces nos quieren vender como modernidad lo que en realidad es un mundo que se podía entender bajo el amparo de un Estado liberal de derecho, porque era la formación de los estados modernos, una filosofía que imperaba en ese momento de nada en el medio de ningún tipo de prebendas, el sujeto libre, el sujeto deliberativo, asistimos a una sociedad de consumo que justamente vivió en el medio la adquisición de derechos sociales como consecuencias de esas injusticias. Claro. Y ahora actuamos como si esos derechos sociales no hubiesen existido. Claro, sí. 35 horas, falacia, porque ningún jovencito tiene 35 días, de trabajo. Otra falacia más es los compañeros que conoces en el trabajo. Si estás pedaleando una bicicleta de Rappi, ¿cuál es tu compañero de trabajo? Cierro con esto, Coe, Ameo, no sé cómo se llama, un meme, pero era Charles Chaplin en tiempos modernos arriba de una bicicleta de pedido ya. Excelente. Es muy bueno. Vamos a escuchar a Sebastián Maturano, ¿sí? Es el secretario gremial de la fraternidad que, estuvo en un conflicto durante esta semana, a punto del paro. Finalmente hay una conciliación obligatoria, con lo cual, esto sigue latente, por supuesto, pero hablaba acerca de la necesidad de un paro general el día que se discuta la ley. Nosotros del Sindicato de la Fraternidad, obviamente que hay que manifestarse el día que se trate y generar o realizar un paro de 48 horas. Yo creo que si sale aprobada esta ley es el principio del fin, no solamente de las relaciones laborales, sino del aprovechamiento de los empresarios, sino un ataque simultáneo al modelo sindical argentino. Y creo que es el momento en donde realmente debemos tener lo que tenemos que tener para salir adelante y confrontar con alguien que no quiere dialogar. Uno puede dialogar... ¿Y cuándo tiene que ser el paro, Sebastián? Porque era una posibilidad que se barajaba, que varios planteaban dentro de la CGT. ¿Cuándo tiene que ser el paro? ¿Cuando sea breve o en la previa, digamos? El 10 y el 11. 10 y el 11, ok. Sí, el 10 y el 11, los 2 días. Muy bien, ahí estaba entonces Sebastián Maturano. Escuchemos a Miguel Ángel Pichetto, por último, uno de los diputados que, estará tratando si hay media sanción en el Senado, todo indica que sí, en unos días o en unas semanas, la reforma laboral. En relación con esto, hay que ver si efectivamente le dan los días al oficialismo para tratarlo en extraordinarias. Quiere tratarlo en la sesión del 25 de febrero. Los bloques opositores anteayer le dijeron que no llegaban, que lo iban a tener que hacer en sesiones ordinarias. El gobierno no quiere porque quiere llegar al 1 de marzo, la apertura de sesiones de Milei, con esta cocarda, ¿no? En el medio del discurso, pero hay que ver si efectivamente llegan. Pero cerremos entonces con Pichetto hablando acerca de la reforma. Yo creo que gran parte de la reforma laboral se ha hecho con el achatamiento, con la destrucción del salario de casi un 15% en el sector privado y más de un 34% en el sector público. No se puede seguir haciendo paritarias del 1,5%, 1%. Es vergonzoso cuando todos estamos viendo los números de la inflación que superan 2 puntos, 2,5 puntos, 2,7, y quieren que los trabajadores actualicen salarios por 1 punto, 1,5 puntos. La última discusión en la UTA estaban ofreciendo 1,5 puntos. Es un disparate que además destruye totalmente el consumo y genera también y profundiza el marco de recesión. Bien, ahí estaba entonces Miguel Ángel Pichetto. Por supuesto vamos a seguir, la escucharemos a la doctora Salvo en unos minutitos. Ya llega Rinco para hacerse cargo un poco de
de este final de programa, pero Roberto no está, pero nos dejó una editorial. Así que vamos a una brevísima tanda y a la vuelta de esa tanda, el editorial de Roberto. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Cuarteto Cedrón presenta Siempre Estoy Llegando. Domingos 1, 8, 15 y 22 de febrero a las 20 en Hasta Trilce, Masa 177, Capital Federal. Esto es simple, querida, como el globo de luz. No te pierdas a Juan Tata Cedrón y su cuarteto. Y la música viene, y a mi lado la música. Conseguí tus entradas por Alternativa Teatral. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. Hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Comunidad Loma Segura. Sumamos 300 nuevas alarmas y alcanzamos más de 1.300 en todos los barrios. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. La patria no se vende en San Telmo. Enamorados de la patria. Radio, café concert, pantalla gigante donde contribuimos a nuestra memoria y artistas invitados. Y esto es para ti. Los esperamos. Sábado 14 de febrero a las 21 en el Club Social Cambalache. Defensa 1179, San Telmo. Entradas por Alternativa Teatral. La patria no se vende. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Somos Radio. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Bueno, el gobierno acaba de anunciar una nueva oficina
para refutar las mentiras que va a quedar bajo la órbita de Santiago Caputo y de Manuel Adorni. La verdad que la idea no tiene mucha novedad, es una idea que viene extraída de la experiencia del gobierno de Donald Trump, que tiene algo muy parecido, y que disputa, en todo caso, el sentido de la verdad misma en relación a determinados sucesos o episodios. Teniendo el antecedente del funcionamiento del gobierno de Milei hasta ahora, uno podría decir que esta oficina no se va a encargar de desmentir mentiras, sino a tratar de defenderlas, que este es un gobierno pródigo en su capacidad para argumentar en base a falsedades. Recordemos nada más y nada menos el 16.000% de inflación, ¿no? La inflación viaja en una velocidad, bueno, las cosas que este gobierno dice. Por el otro lado, recordemos que también acaba de autoeyectarse el titular de el INDEC, precisamente en disgusto porque no quería seguir avalando una ponderación de precios donde aparecen, entre otras cosas, precios del fax, ¿no? Cosas que hoy ya no tienen ningún sentido en la canasta de precios, pero que siguen figurando en la vieja ponderación. Se iba a ir a una nueva, el gobierno intentó que esto no sucediera, finalmente se autoeyecta o sale de la pantalla Marco Lavagna. Y eso tiene que ver con la verdad y con la mentira también, ¿no? Hay una verdad aparente y beneficiosa para el gobierno y que no quiere ser reemplazada por la otra, en verdad, que vendría acompañada de nuevos números donde quizá el gobierno no queda tan cómodo. Y esto es interesante porque ellos lo hacen sí con un nivel de convicción, que también es la convicción de que dice cualquier cosa, ¿no? Estamos en presencia, ustedes saben, de un gobierno que es un instrumento de carácter colonial y que mucho de lo que afirma o deja de hacer tiene que ver, por supuesto, con las necesidades y las urgencias del Departamento de Estado. Por lo tanto, lo que vamos a estar viendo es una oficina que en los hechos prácticos va a tratar de instalar una verdad que acompañe este estado de subordinación con el Departamento de Estado y particularmente con la Embajada en la Argentina, en cualquiera de los tópicos, Uno puede presuponer que en esta instancia o desde esa instancia van a ser represaliados todos aquellos periodistas que contradigan la verdad oficial, y esto por supuesto nos pone en alerta. Esto quiere decir que las corporaciones mediáticas y sobre todo las oligopólicas o las monopólicas como Clarín no tengan muchas veces el negocio de esa verdad amañada o aparente y no condicionen a un gobierno como el de Milei, surgido de las urnas, nos guste más o nos guste menos, probablemente, y creo que sí, Clarín dice mentiras. Y creo que sí que el oligopolio de la comunicación y la concentración afecta al derecho humano a la comunicación, afecta al derecho democrático a una comunicación que sea la que una sociedad democrática necesita para desempeñarse y para crecer y para desarrollarse. Pero eso no quita, por supuesto, que estemos en un juego donde van a estar por un lado el gobierno y esos grupos monopólicos disputándose el sentido de la verdad, y habrá que ver si se utilizan este medio para dar esa pelea o esa disputa y que algo quede limpio para la ciudadanía. Muy probablemente los más afectados por esta oficina que pretenden inaugurar sean aquellos y aquellas que desde los márgenes venimos construyendo una comunicación democrática en situaciones realmente muy adversas, muy complicadas, que venimos hablando de que en la Argentina hay una subordinación colonial, que venimos hablando del estado del ajuste y quién lo ordena, como es el Fondo Monetario Internacional, que venimos hablando de que hay proscripción política, que venimos dando espacio a las luchas populares. Bueno, probablemente esta oficina no venga a sostener estas verdades, sino a imponer otras que van a tener, insisto, o van a tener que atravesar una selección de las distintas áreas del gobierno donde se manipula, se falsifica y muchas veces se vende una realidad que no es tal. Me da la impresión de que sí el gobierno entiende que la lucha por el relato es una lucha fundamental del poder. Muchos de los que en su momento criticaban a 678, que era obviamente mucho más profesional que esto que va a ocurrir aquí o que van a lanzar, 678 era un esquema donde estaban periodistas que tenían una vasta trayectoria, que habían
atravesado, transitado diversas redacciones, diversas instancias en medios de comunicación, y que abordaban la agenda del día, instalaban una agenda distinta a la del grupo Clarín o de la comunicación concentrada. Fue un esfuerzo democrático. Estaba en la televisión pública y tenía protocolos profesionales, que eran los de los periodistas que estaban emancipados de lo que habitualmente es la exigencia patronal o la exigencia que tienen los accionistas de los medios mercantiles, ¿no? Que son la gran mayoría de los medios. Entonces, ahí se produjo, creo, un hecho inédito y a su vez muy saludable y muy valioso para la democracia argentina, que fue que periodistas con una determinada perspectiva, que habitualmente no era la central en los medios concentrados y monopólicos de la Argentina, pudieran armar una agenda propia. Y lo podían hacer nada más y nada menos que en medios de comunicación que dependían del Estado. Productoras privadas, pero que obviamente la pantalla, la señal, era la de Canal 7. A mí me parece eso muy loable y no tiene nada que ver con esto. Pero sí recuerdo aquellas almas de cristal que levantaban la mano para criticar a 678. También recuerdo las almas de cristal que cuando la Defensoría del Público intentó crear una plataforma, ni siquiera para sancionar, sino para discutir qué cosa eran los mensajes de odio cuando se empezaban a dar en la Argentina, esas almas de cristal que levantaron la mano y levantaron la voz para criticar tanto a Cristina Kirchner, al kirchnerismo, al peronismo, bueno, como ahora están o permanecen calladas en función de del anuncio de la oficina que hizo Manuel Adorni y que se va a poner en marcha. Esta insistente doble vara, que yo creo que reduce la calidad de la conversación democrática, creo que reduce el espacio también de la diversidad y la pluralidad que tiene que tener esa conversación. Como ustedes saben, no ha recibido las mismas críticas, ni ha tenido o tiene que soportar por estas horas la desacreditación de quienes lo van a tratar de imponer. Me parece que en eso yo creo que a esta altura tendríamos que hacer colectivamente una recapacitación, ¿no? Sobre por qué con unos sí y con otros no, por qué con algunos con tanto odio y a otros con tanto miedo. Ese sería un poco el debate alrededor de lo que ocurre. ¿Por qué aquellas almas nobles, ya ni siquiera estoy mencionándolas, que en su momento ponían el grito en el cielo, hoy susurran, en el mejor de los casos, o directamente quedan calladas frente al anuncio de lo que va a ser nada más y nada menos que un instrumento oficial desde el cual se va a estructurar una verdad que va a tener la categoría de verdad verdadera frente a otras verdades que no son tales, a las que se va a catalogar desde el gobierno como mentiras. Así que imagínense la situación en la que estamos a partir de este anuncio. Ya las redes hacen mucho ruido en la comunicación. Las redes, ustedes saben, a partir de los algoritmos que sesgan la información, generan burbujas y sobre todas las cosas lo que promueven es la antipatía, el odio y el hateo, como se dice, entre posturas que pueden ser antagónicas pero no enemigas, y cuando son irreconciliables pasan a ser, además de irreconciliables, directamente autoexcluyentes, lo cual para una comunicación democrática es una tragedia. No tener hoy la posibilidad o la chance de escuchar muchas voces que en un marco adecuado de cierto respeto, o al menos yo diría de cierta tolerancia hacia lo diverso, bueno, creo que empobrece, ¿no? la charla pública, la charla democrática. Tengo para mí que identifica muy claramente Javier Gerardo Milei las cuestiones del poder. Y insisto, el manejo de la narrativa es una de las circunstancias necesarias del manejo del poder. El manejo de las narrativas es el manejo del poder, el manejo de lo que va a ser contado o dejado de contar, el manejo de lo que va a ser relatado o dejado de relatar, es una de las expresiones del poder. Javier Gerardo Milei tiene muy claras las cuestiones del poder. Tiene mucha voluntad de poder, lo acompaña gente de mucho poder y ataca allí donde hay otro poder que le disputa y trata obviamente de colonizar esas posiciones. Recuerdo, por ejemplo, cuando durante la época de Alberto Fernández había una vocera que trataba de instalarse en la agenda pública a partir de lo que eran las versiones oficiales, matizando allí y haciéndolo, si se quiere, sin
seguramente el grado de violencia que va a tener esta oficina. Y digo seguramente porque tengo los antecedentes a la vista. Tengo los antecedentes a la vista. Son funcionarios, estos funcionarios están trabajando ya hace tiempo para desacreditar ante la opinión pública las posiciones o posturas del periodismo en general, son capaces de defender represiones salvajes contra los más vulnerables de la sociedad, presentándolas como un retorno al orden, son capaces de defender casos de coimas escandalosas como las del 3% de la hermana, bueno, y que al día de hoy no pase nada con eso, o por lo menos lo que pasa no sea con la velocidad que han tenido otras causas, o esa velocidad no esté sostenida como sí se sostuvo en otras causas que afectan particularmente a funcionarios o exfuncionarios del kirchnerismo, sostenidas en falacias. Digo, me parece que avanzamos hacia un lugar más oscuro de la democracia con esto que va a ocurrir, pero por un lado detecto esa voluntad de poder y por el otro lado también que esa voluntad de poder se construye contra las garantías constitucionales, se construye contra las instituciones democráticas, se construye contra la oposición que realmente se opone al modelo, y se construye también validando una especie de gobierno financiero que somete a su vez al argentino a una resignación de soberanía. Por supuesto, van a estar allí aquellos al frente de esta nueva oficina que van a lanzar, aquellos que creen que se juega mucho en esta circunstancia, ¿no? Recordemos que hoy Javier Gerardo Milei y sus adeptos son gobierno, pero en algún momento lo van a dejar de ser. Y probablemente la historia les cobre esta desfachatez con la que se han manejado y han herido a buena parte del pueblo argentino, aplicando un ajuste de estas características que nosotros tenemos la libertad de decir que es un ajuste y ellos dirán, por el otro lado, que es una batalla contra el déficit fiscal. El ajuste severo, intransigente, despiadado que se ha aplicado en estos años tiene y ha tenido blancos muy concretos. Estos blancos tienen que ver con el sistema de previsión social, tienen que ver con el sistema de educación, tienen que ver con el sistema científico-tecnológico, tienen que ver con la energía atómica, tienen que ver también con desapoderar las instituciones democráticas para que ejerzan un control democrático sobre las acciones del gobierno, de un gobierno que ustedes saben ha gobernado la mayoría de las veces por decretos de necesidad y urgencia, que serán defendidos en esta palestra de esta oficina flamante que piensan inaugurar, como si fueran hechos en una batalla cultural de procedencia casi mesiánica. Quiero decir, van a ser presentados no como una afectación a la democracia, sino por el contrario, el ejercicio pleno del poder que ha sido votado en las urnas. Algo de todo esto es cierto, pero también es cierto que las vulneraciones conspiran contra el sistema democrático para finalmente fragilizarlo y romperlo. Esa es la situación en la que estamos. Y vuelvo a insistir en aquellas almas nobles que en el pasado levantaban la voz contra 678, levantaban la voz contra el diario Tiempo Argentino, levantaban la voz contra el Cuca Kirchnerismo, levantaban la voz diciendo que eso era lo peor que le pasaba en las vidas. Bueno, ha llegado un momento en las vidas en que van a poder matizar las cosas que dijeron. Es el momento de tener coraje, es el momento de levantarse contra estas cosas. Así como lo hicieron antes, es el momento de que lo hagan ahora. Así como criticaron al INDEC de Moreno, tienen que criticar este INDEC de Caputo y de Milei. Así como antes criticaban la defensa de la democracia en base a una agenda democrática de temas, tienen que salir a criticar ahora lo que va a ser seguramente el Ministerio de la Verdad que George Orwell en 1984 nos anticipaba. Y si no lo hacen ahora, van a demostrar que lo único que eran en el pasado no eran custodios de la República, ni de las libertades, ni de los derechos civiles, ni nada de eso. Lo único que tenían era un profundo odio al peronismo gobernante, a las capacidades del peronismo para democratizar la riqueza, democratizar los derechos, que siempre tuvo y que tuvo mucho más durante los gobiernos de Néstor y Cristina. Les molestaba esa democratización, porque como vemos ahora, se quedan callados. Ahora que un gobierno de ultraderecha
con tintes fascistas, promueve una especie de ministerio sobre lo que se puede decir o lo que no se puede decir si uno no quiere ser represaliado, castigado, estigmatizado desde una tribuna que financiamos todos para que haya libertad y sin embargo va a ser usada para todo lo contrario. Cuando recia el temporal y afuera el caos es total, ahora que rugen los cimientos. Ahora cuando embisten sin cesar fuerzas extrañas de un lugar oscuro, frío y turbulento, se siente cada vez más, cada vez más. Para escapar, jugamos con la verdad. Nosotros somos más fuertes, nosotros vamos más alto. Entre nosotros no hay grietas, nadie nos puede romper. La soledad es un amigo que no está, pero hay una radio que nunca se apaga. Nunca de morir. ¿Por qué no se puede ser feliz en soledad? Prende la radio, prendete. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompela! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Queridos compatriotas, ¿se escucha bien? Quiero decirles que yo también los escuché, los escucho y los voy a escuchar siempre. No es un momento más, es un momento clave. No hay solución para el país con esta política y lo saben. Llega lo que el país necesita. La mirada sobre la actualidad que estaba faltando. Muy pronto, 11:11 por Argentina 12. Periodismo con opinión. No fue magia. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Argentina desaparecida. Matar una generación en nombre de la patria financiera. El nuevo libro de Gustavo Campana. El neoliberalismo a sangre y fuego de la dictadura y los procesos que, en democracia,
continuaron con el plan de Martínez de Hoz. Argentina desaparecida, a 50 años del golpe. Disponible en todas las librerías. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días, las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguimos con Caballero de Día acá en la querida Radio de las Madres en la 530 y estamos con Florchi, que está acá a mi izquierda. Sí, acá estamos. ¿Cómo le va? Hola, Rinco, contenta de verte y ojalá las cosas que hablamos fuera de micrófono. De micrófono. Espero que no las hayan grabado porque vamos a estar en problemas. Doctora Salvo, ¿cómo le va? Muy bien, Rinco, ¿cómo está usted? Muy bien, encantado de verla porque la voy a ver de nuevo mañana en Diarios. Así que a las 9 que vengan todos otra vez. ¡Qué aquí! Lindo. Exactamente. ¿Dónde van a estar? ¿De nuevo en allá? No, aquí en la radio. En el piso. ¡Qué bueno! Bien, el gran tema, pese a esta semana de frenesí con el INDEC, que nos han ofrecido una comedia de enredos, el gran tema sigue siendo la reforma laboral, la modernización laboral, que dice nuestra derecha, le encanta esa palabra, sí. Modernización. Cuando escucho modernización me agarro fuerte la billetera porque vienen por la nuestra. Doctora Salvo, bueno, ya hablamos de reforma laboral, pero esto tiene mucho que ver, porque ustedes saben que los trabajadores del Garraham hicieron una suerte de cabildo abierto, sí, donde estuvieron más de 100 organizaciones, dirigentes o delegados gremiales, justamente para movilizar en contra de la reforma laboral, pero dijeron algo que es muy interesante. Dice que lo que están haciendo con ellos es un preámbulo de la reforma laboral, es una suerte de laboratorio de la reforma laboral. ¿Por qué? Y acaba el tema. Ustedes saben que esta reforma laboral, que no es una modernización, es una lisa y llana destrucción de derechos. Pasaban hace un rato el audio de Mariano Recalde discutiendo en un debate a dos voces, pidiéndole al libertario que le diga un solo artículo de un derecho modernizado y no se lo pudieron decir. Tiene 3 tópicos. Además de tener una reforma laboral previsional y tributaria, ataca a las columnas vertebrales del derecho del trabajo. Ataca a la negociación colectiva, reduciendo el ámbito de negociación cada vez más individual para que tengan menos poder de negociación. La negociación colectiva es un derecho humano fundamental. La negociación colectiva es una forma de distribuir derechos en el marco de las relaciones colectivas de trabajo. Un convenio colectivo te da más derechos. Rinco, por ejemplo, dijimos, puede aumentar los días de vacaciones, te aumenta el salario básico, te pone adicionales de convenio, te da más derechos. Otro de los pilares que están atacando es la huelga. La huelga es la medida de fuerza por excelencia. En un Estado de Derecho democrático, cuando hay un conflicto entre el capital y el trabajo, en vez de agarrarnos a las piñas, hay medidas de fuerza. Es decir, es el derecho que permite que de alguna manera se produzca un daño. Esa huelga, ¿cómo está medrada o cómo está destruida en el proyecto de reforma laboral? A través de lo que se llama la imposición de servicios esenciales. Los servicios esenciales para la Organización Internacional del Trabajo es la producción y distribución de agua, luz, gas, el control de tráfico aéreo y los servicios sanitarios y hospitalarios. Bueno, a partir de esta reforma laboral, todo va a pasar a ser servicio esencial. ¿Qué consecuencia jurídica tiene esto? Van a tener que prestar entre un 50 y un 75% de los servicios. El servicio esencial, en teoría, se presta un servicio mínimo, como para que no se corte la prestación, porque... A ver, ¿cuál es la naturaleza? Urgencias. Claro, porque la medida de fuerza no puede afectar ni la salud ni la seguridad de toda parte de la población.
Entonces, por eso tenés que dar un servicio mínimo hospitalario. Mínimo, no un 75 o un 50%, porque ahí estás destruyendo virtualmente el derecho de huelga. Y otro de los pilares que está atacando es la libertad sindical, la libertad de asociación, la posibilidad de hacer asambleas, pidiendo permiso. A ver, hablábamos recién, Flor, algo de lo que se puede decir que hablamos fuera de aire, que van cocinando la rana de a poco. Desde el protocolo para no poder manifestarse hasta la unidad casi de comando para las empresas para que no puedan hacer asambleas. La libertad sindical es un derecho humano fundamental consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Es toda acción lícita que tienda a defender los derechos de los trabajadores. Una asamblea, ahora atacan directamente el derecho de reunión. El derecho de reunión es un derecho que antecede al asambleario. Es poder reunirse. Es lo que se coartó en la última dictadura cívico-militar, que ahora vamos a cumplir 50 años con el estado de sitio. Que siempre vos decís que hay mucha coherencia entre aquello y esto. Por supuesto, porque lo que pasa es que el 24 de marzo vinieron y directamente intervinieron la CGT, suspendieron el derecho de huelga, modificaron la ley de contrato de trabajo, establecieron la ley de entidades financieras, hicieron caer los mayores beneficios del convenio colectivo, todo se decidía libremente, menos los salarios que los fijaba la Junta Militar. Entonces, obviamente que ahí fue el instrumento, fue el terrorismo de Estado. Ahora el instrumento es directamente ese pasaje que hay entre el sujeto deliberativo y el sujeto emprendedor, la colonización de las mentes, como le quieran llamar. Pero digo, ¿qué tiene que ver el Garham con esto? Bueno, fíjense por qué dicen que son un laboratorio de la reforma laboral. Presenciaron este cabildo abierto, que por supuesto van a apoyar el paro del 11 de febrero en contra de la reforma laboral y van a hacer una gran movilización y un pedido a Mario Lugones, el ministro de Salud, para visibilizar esto, porque la misma dirección del hospital, a través de su interventora, una abogada, con mandato, por supuesto, el Ministerio de Salud, sumarió a más de 40 trabajadores. 10 de ellos son delegados gremiales. Mira. ¿Por qué? Porque vaya casualidad. Octubre del año pasado, ¿se acuerdan? Incluso Norma Lezama, que es la secretaria general de una de las asociaciones gremiales, discutiendo con Feynman, que le decía prácticamente ladrona, porque esto no puede pasar si no hubo antes un camino pavimentado de profunda estigmatización sindical. Hoy en día ser un dirigente gremial es ser un chorro. Y con esto digo, stop al campo nacional y popular. Puede haber crisis de representatividad, puede haber una CGT pasiva, un montón de cosas, pero ojo, porque nos están haciendo pegarle a la institución con el ropaje de las conducciones coyunturales. No sé si me explico. Y Jaureche decía, no vamos a pegarle a la madre porque los pibes les salieron malos. Y no me voy a referir a ningún nombre propio. Es decir, están pegando en contra de la figura del sindicato, del fuero sindical. Porque, a ver, este sumario, para terminar en despido, tiene que haber una intervención judicial. ¿Por qué? Porque el artículo 14 bis habla del fuero sindical. El fuero, como el fuero que tiene un fiscal o cualquier diputado o senador, es el fuero de la función. ¿Por qué? Porque se supone que esas personas están en la primera línea de batallas que van a poder hacer o despedidas, o modificadas sus condiciones de trabajo, o suspendidas. Entonces hay una protección que tiene que haber un desafuero para despedirlos. Claro. Por ejemplo. ¿Por qué cuando sos delegado gremial? Es decir, es la Constitución Nacional. Lo hizo Perón, no, lo hicieron en el 14 bis, Crisólogo Larralde, un radical, en el 57, con el peronismo proscripto. Entonces, esto es el laboratorio de la reforma laboral. ¿Qué pasaría con un delegado en una radio, por ejemplo? Bueno, en cualquier tipo de institución, claro. Pero digo, esto sucedió, y ¿qué dice el gobierno? ¿Qué dijo Adorni? El que las hace las paga, dijo el payaso este. Claro. ¿Por qué? Porque estaban reclamando la recomposición salarial, lo fueron a hacer a través de una medida de fuerza, sí, una huelga, no trabajaron y les descontaron los días de trabajo, que es profundamente ilegal. Entonces, se cercenan las asambleas, se cercena la posibilidad de hacer pedidos de medidas de fuerza, despiden a los trabajadores que tienen un fuero sindical. Entonces, te sacan todos los derechos y te sacan las herramientas de protección. ¿Qué es? La posibilidad de luchar, la libertad sindical, la acción sindical, las medidas de fuerza, ¿cómo? Apartándote. Entonces, esto de que es efectivamente un laboratorio es así. Hoy hablamos de muchos laboratorios. Empezamos hablando con Nelly Gómez Alcorta a raíz de lo que está pasando con Milagro Sala, cómo nos fueron cosas. 10 años, ¿no? Una perspectiva de 10 años. Por eso pudo pasar la prisión de Cristina, Julio De Vido y tantos otros, Amadou Bou, ¿sí? que sin la permisión de este tipo de laboratorios no hubiera sucedido. Voy a cerrar con algo que puede parecer que no tiene nada que ver, pero sí lo tiene. Usted sabe
sabrán que se encadenó un policía a las rejas de la Casa Rosada por los salarios magros. Muchas veces hablamos de cómo se apropia la derecha de los lemas o de los objetivos o de los derechos humanos fundamentales, como la seguridad de todos los ciudadanos y las ciudadanas que llevan a cabo las fuerzas de seguridad. Y con esto me refiero a una fuerza de seguridad que tengan una obediencia civil, una conducción civil, no como en la actualidad. Policías de la Federal que cobran entre 700.000 y 850.000 pesos, que tienen que ir a conducir aplicaciones como choferes para poder compensar, que son también, pasibles del pluriempleo. Lo que genera inseguridad, porque el tipo está cansado, está agotado en su trabajo. Estaba viendo las noticias también en Santa Fe, que hay una manifestación, más de 700 policías con licencias psiquiátricas. Entonces, cuando decimos y hablamos de la seguridad, la llevan a cabo personas, ¿no? Y ahora con la nuestra, ahora descubren que los derechos de las personas tributan, salen plata, claro que salen plata. Sí. Entonces, si quieren que las hace las paga, ¿por qué no recomponen también los salarios de la Policía Federal? Porque en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cobran en doble. Mira vos. ¿No? Y yo pienso en Nilda Garré en estos momentos, ¿no? Que fuera también una ministra de excelencia en ese sentido, hablando de conducción civil, y que tener un proyecto nacional y popular no implica pelear con las fuerzas de seguridad, sino justamente tener unas fuerzas de seguridad que estén alineadas a la protección del orden constitucional y que, como todos los ciudadanos y ciudadanas, tengan un salario no de subsistencia, sino para poder vivir con dignidad. Que al fin y al cabo el derecho al trabajo hace eso, dar la dignidad a los laburantes. Muy bien, separamos, señor Soler, y volvemos. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Tramo final de Caballero de Día acá en la querida Radio de las Madres en la 530. Hablábamos recién de la reforma laboral. Bueno, toda esta semana hubo otro tema, la intervención del INDEC. Ustedes saben que se había acordado no con la Internacional Socialista, no con el Instituto Patria, no con el comunismo kirchnerista, sino con el Fondo Monetario. El gobierno había acordado un cambio de metodología para dejar de medir la canasta básica con los consumos del 2004, en estos más de 20 años algo cambió, sino con los del 2018. Bueno, eso fue frenado, aparentemente porque la cifra no era la que esperaba el gobierno, y tuvimos una semana de comedia de enredos donde el gobierno nos explicó que en realidad no es una intervención, que en realidad no es porque el índice iba a dar más. El ministro de Economía nos dijo que no, que iba a dar menos, y vos decís, pero ¿cómo, ministro de Economía, cómo sabes que iba a dar el índice de un organismo autónomo, de un organismo independiente? La verdad, personalmente me importa tres belines la autonomía de los organismos como el Banco Central o el INDEC. Prefiero que dependan del gobierno, que al menos votamos periódicamente, a que sean autónomos y dependan de la patria financiera, de Clarín, de la UIA o de la Embajada. Pero a esta gente solía importarle. Entre otros, a nuestros periodistas serios. Ustedes recuerdan cuando había denuncias de toqueteo del INDEC en la época de los gobiernos kirchneristas, era terrible, era el fin de la Argentina, nos íbamos del mundo. En cambio ahora es una alegre tertulia. Los periodistas comentan la intervención del INDEC así con un tono liviano. Escuchamos a Eduardo Feynman y sus colegas. Faltan 364 todavía. ¿A quién se le ocurre preguntarle por la inflación al ministro? Claro, yo le pregunté, ¿la inflación, ministro? Porque viene subiendo, ¿no? ¿A usted qué le parece? ¿Enero cuánto? Y va a estar 2.5, dijo. Sí. Bueno, y eso parece que... Me gustó. Tenía otro numerito el titular del INDEC. Parece que el titular del INDEC tenía entre 3.1 y 3.5, ¿no? Más o menos por ahí, ¿no? Exactamente, porque le da en lo que iba a ser la nueva metodología una mayor ponderación a las tarifas de servicios públicos. La Baña quería arrancar con la nueva ponderación a partir de ahora, de pocos días, ¿no? Dentro de 9 días. Exacto, ¿no? Sí. Y Toto Caputo dijo, no, de ninguna manera. Recalculando. Si te va a dar ese número, de ninguna manera. El nuevo índice iba a dar
entre 3.1 y 3.5 para el gobierno era una pésima noticia, ¿no? Sí. Arrancar el año de esa manera era pésimo. El Banco Central el viernes pasado dio a conocer un informe que alertaba que precisamente de los riesgos de demoras en el proceso de desinflación era este. Me encanta, no habiendo kirchneristas involucrados, el tono es jocoso, jovial, es una alegre tertulia. Si fueran kirchneristas estarían los mismos, enfurecidos. Pero hay algunos que dan un paso más allá en este rito de lanzarse sobre la granada. Me refiero a mi gran amiga Cristina Pérez, a quien aprovecho para saludar. Lo que me informa esta fuente inobjetable de lo más alto del poder es que desde noviembre Marco Labaña sabía que no se iba a aplicar el índice y que sin embargo anticipó que eso sí ocurriría. A mí lo que me dicen es que Milei directamente considera que el índice está mal hecho. ¿Qué es lo que considera desde lo técnico Milei? Presidente de la Nación, economista, primer presidente economista. Que aunque el índice hubiera dado más bajo en diciembre y enero, está mal hecho, ¿por qué? ¿Por qué está mal hecho? Porque al estar pisadas las tarifas todavía, porque todavía las tarifas no se están pagando completamente, todavía tienen subsidio. Maravilloso, el periodismo es leer el memo que te da el gobierno nacional. Le mandamos un fuerte abrazo a Cristina Pérez. Sí. Y lo que nos está diciendo el gobierno es, te voy a sacar el termómetro hasta que baje la fiebre. Es decir, no vas a saber la fiebre que tiene el pibe. Pero bueno, la música inquietante. Música show todo, música inquietante. Absolutamente. El fenómeno sucede si lo ves o si no lo ves. Exactamente. Si se cae el termómetro en el bosque, cayó y nadie lo ve. Música inquietante necesito para los premios. Poneme música de emoción. Música inquietante, por favor, amigo Soler, y vamos con los premios. Porque tenemos premios. Ahí va. Esto genera un ¿ves? ¿Quién se lleva las entradas para ir a ver a Ariel Prat? Atención. Noé de Almagro. ¡Bravo, Noé! ¿Quién se lleva? ¿A quién va a recibir? Mirá qué bien los 3 libros de Roberto Art en su domicilio, gentileza de la LEF de esta semana. Mariana de Montserrat. Excelente. Y atención, Nutrión El Vita. taca, los 50.000 pesos en vouchers de Boulogne. El ganador de Nutrión Vita se llama Marcelo Silva. Marcelo Silva. Yo pensé que iban a decir Sebastián de Recoleta. Marce es primo del señor Caballero. Nos vamos. Quédense que ya vuelve un cachito el señor Caballero y después ya lo tenemos al Flaco Tonietti y todo su equipo. Gracias, señor Silvio Soler en la operación, Gary Castro, Ezequiel Leones, Juan Pablo Fierro y Nicolás Pasos en la producción, Ailen Pavón en el streaming y Vicente Castro en las redes. Gracias, doctora Salvo. A ustedes. Gracias, Florchi. Hasta mañana. Nos vamos y nos vemos el lunes próximo. Quería aprovechar estos últimos minutos del programa en este día viernes para primero despedirnos hasta esta semana, la última semana de febrero, que es cuando retornamos aquí, porque me tomo unos días de vacaciones antes de arrancar el año, que va a ser un año largo, complejo, profesionalmente muy desafiante, no sin antes agradeciéndole a toda la oyentada que nos ha acompañado durante este tórrido enero y estos días de febrero. Han sido una grata compañía en esta aventura estival en la que hemos tratado de sostener la calidad de siempre del programa en un tiempo en el que muchos descansan, lo cual hace que la tarea sea doblemente complicada, pero bueno, creo que lo hemos logrado y eso esperemos que se haya notado. Estamos muy contentos de tomarnos estos días ahora de vacaciones. Son unas vacaciones familiares que nos queremos dar con nuestros hijos y a la vuelta desde ya vamos a estar con todas las pilas, con todas las ganas, con toda la energía para afrontar este 2026 en la que se van a jugar muchas cosas. Creemos que
año tras año la Argentina aumenta sus desafíos como sociedad democrática ante un gobierno que ustedes saben es un gobierno que viene a romper la democracia, viene a hacer la continuidad de la política económica de la dictadura, y para eso también tienen que colonizar las discusiones y las agendas. Por eso esto de el Ministerio de la Verdad y sus cómplices, que hoy se anuncia, que tiene que ver con esta oficina, que va a tratar de imponer una verdad única, la oficial. Con lo cual vamos a tener trabajo de sobra para denunciar estas cosas y para contar las verdades que el gobierno no va a querer contar. Siempre me gustó el periodismo por estas cosas. No es un oficio donde haya rutinas, sino que es un oficio siempre interpelante y siempre planteando nuevos escenarios en los que hay que desenvolverse. El de este año va a ser seguramente el año de la lucha por el relato, la lucha por un relato. Va a haber un relato de lo nacional y de lo popular que tenga que ver con el rescate de nuestro país de las garras del libertarismo y de subordinación a los Estados Unidos, y va a haber otro relato que es precisamente el de estos poderes fácticos y también el poder imperial que sobre la Argentina hace y deshace y genera condicionamientos muy grandes desde el punto de vista de la economía, lo financiero y hasta lo político. Así que bueno, vamos a tener que trabajar mucho. Nos despedimos entonces, que la pasen bien hasta la vuelta y después van a contar con nosotros durante todo el 2026 y vamos a estar contando nuevos desafíos también que vamos a estar afrontando. Por el otro lado, invitar una vez más, y con esto me despido, a toda la gente allí de los Pagos de Areco, en particular a la gente de Carmen de Areco, porque mañana 7 vamos a estar a las 7:30 de la tarde en la biblioteca Juan Bautista Alberdi, presentando junto a Cintia Ottaviano Proscripta y Sublevada, nuestro libro, Crónicas Ardientes de una Argentina Indomable. Y bueno, estamos muy, pero muy ansiosos por juntarnos. Las juntadas han sido un éxito, esta gira Sublevada viene funcionando muy, pero muy bien, así que la vamos a pasar bien, lindo y sobre todo entre compañeros, ¿no? Ahora que muchos creen o perciben estar un tanto a la intemperie o sin rumbo demasiado claro, bueno, estas juntadas sirven para reconfigurar, compartir desafíos, compartir también desde ya miradas y sacar algunas conclusiones, que como siempre son provisorias, pero nos permiten seguir caminando. Así que nos vemos mañana en Carmen de Areco, ahí 7:30 de la tarde en la Biblioteca Alberdi. Vamos a estar presentando Proscripta y Sublevada, vamos a estar llevando ejemplares para los que quieran comprar, para todos los pueblos aledaños que se quieran dar una vuelta, va a ser una enorme alegría verlos. Chao, hasta la última semana de febrero y sigan, porque Caballero de Día sigue, va a estar Marquitos al comienzo, después va a estar el amigo Márcico, y esto no para. Hemos aprendido a que una vez que uno asume la tarea de informar, casi nunca se da respiro. Esta es un poco la realidad que nos toca y esta es la realidad que aceptamos confrontar. Hasta la vuelta. En tiempos difíciles, regálese una radio. Sube el volumen, gira el dial a la izquierda y escuche el mensaje. La radio propiamente se mete adentro de la cabeza. Ni pueden matar los libros ni pueden matar la radio. Los libros son como el cariño, los tenés, te acarician, los tenés en la